El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de arresto domiciliario para adultos mayores. La iniciativa recibió 55 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones. Congresistas de varias bancadas abandonaron el hemiciclo después de la votación y firmaron una moción de censura al presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, por presunta festinación de trámites. Y el Tribunal Constitucional dejó sin efecto la ley que prohibía la publicidad estatal en medios privados. La norma, declarada inconstitucional con 6 votos a favor y 1 en contra, fue promovida originalmente por el congresista Mauricio Mulder y respaldada por Fuerza Popular. La Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación presentado por Keiko Fujimori y su esposo Mark Brito, a fin de que no se lo siguiese investigando por el presunto delito de lavado de activos en el marco de la Ley de Crimen Organizado. Entre tanto, la defensa de Fujimori presentó una apelación a la detención preliminar por 10 días que dictó el juez Richard Concepción Carguancho en su contra. Y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, descartó que exista una persecución política en contra de la lideresa de Fuerza Popular. Desde Moquegua indicó que su detención ha obedecido a una decisión del Poder Judicial atendiendo a un pedido del Ministerio Público. Y ya sabe que para estar al día con la información nacional e internacional, lo que tiene que hacer es seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos de En Portada? Buenas noches. Empezamos otro programa después de un día, o que todavía está en curso el día, digamos, pero lleno de noticias políticas muy importantes que vamos a comentar con nuestros invitados. Ya nos acompaña uno de ellos, que es Víctor García Toma, ex ministro de Justicia. ¿Cómo está? Mario, ¿cómo le va? Buenas noches. Gusto saludarlo. García Toma. Y estamos esperando, ya en cualquier momento, a Walter Albán. Él también ha sido ministro, pero ministro del Interior, y ha sido titular de la Defensoría del Pueblo. Pues bien, decíamos que varias noticias se han producido el día de hoy. La última de ellas es que el Pleno del Congreso ha aprobado el proyecto de arresto domiciliario para adultos mayores, lo que este proyecto proponía, y además lo ha exonerado de segunda votación. Con 55 votos a favor y 30 en contra fue aprobado, hubo 2 abstenciones también, y lo que propone es que es un beneficio al que puedan acceder las personas mayores de 65 años, decía el proyecto original, que se encuentren con enfermedad grave o crónica acreditada por el médico legal y hayan cumplido 1/3 de su pena. También los adultos mayores varones de 78 años con el único requisito de haber cumplido 1/3 de su pena, es decir, por debajo de esa edad y por encima de los 65, con enfermedad grave o crónica acreditada por el médico legal y 1/3 de la pena, y por encima de los 78 años con el 1/3 de la pena y nada más. Bien, esto ya nos acompaña también, ya llegó nuestro segundo invitado, Walter Albán. ¿Qué tal? Buenas noches. Mario? Bueno. Esta aprobación ha suscitado toda una controversia en el Congreso porque, digamos, lo normal es que las leyes sean revisadas primero en la comisión que corresponde y reciban un dictamen, y que ese dictamen es el que se debata y se apruebe o no en el Pleno. En este caso se exoneró esa circunstancia, cosa que ocurre con alguna frecuencia, pero se lo exoneró en junta de portavoces. Lo que se discute es, digamos, la validez de esa junta de portavoces, porque, dice, el acuerdo fue tomado en un principio por las bancadas de Fuerza Popular, pero no por el Cambio, el Partido Aprista y Alianza para el Progreso. Pero estaba también con las firmas de los congresistas, bueno, Alejandra Amayo, Fuerza Popular, y Mauricio Mulder, del Partido Aprista, y Richard Acuña, que es el vocero alterno de Alianza por el Progreso. Lo que ocurrió es que Meléndez anunció que había solicitado que se retire su firma,
y que también el portavoz oficial, el titular de Alianza para el Progreso, César Vázquez, pidió lo mismo en lo que concernía a la rúbrica de Richard Acuña. Eso no ocurrió, es decir, se procedió como si el acuerdo de Junta de Portavoces fuera válido, y después además se ha cuestionado la aparición misma de la firma de Acuña porque no estaba en el Congreso. Eso produjo, después de la discusión, después de la primera votación, que un grupo de congresistas de diversas bancadas, Acción Popular, Nuevo Perú, Alianza para el Progreso, la bancada oficialista, se levantasen y dieran una conferencia de prensa en la que afirmaron que Daniel Salaverry, presidente del Congreso, había festinado trámites y han firmado una moción de censura al presidente. Lo que busca una moción de censura es que deje de ser presidente del Congreso. Eso eventualmente se tendrá que votar en el Congreso y veremos qué suerte corre. Pero Daniel Salaverry apareció luego de esto y dijo que en realidad la firma de Acuña le había sido transmitida de manera virtual y que eso es algo que ocurre en varias circunstancias. En fin, ese es más o menos el marco de lo que ha ocurrido en el Congreso esta vez, y que es la extensión y la prolongación de una confrontación que vemos cotidianamente. Los votos a favor de esta nueva norma provinieron, que beneficiaría eventualmente a Alberto Fujimori, vinieron de, por supuesto, Fuerza Popular, los ex Fuerza Popular, los llamados Avengers, y también de miembros de la bancada aprista. Muy bien, ese es el cuadro general. Vamos a comentar con nuestros invitados una primera impresión acerca de esta norma aprobada. Mario, desde mi punto de vista, el primer problema es un problema de oportunidad. Sí. Porque está muy cercana la dación de la sentencia que Sí. anula el indulto al ingeniero Fujimori. Y pudiera dar la impresión que es una norma con nombre propio. Esta ley debió tramitarse probablemente hace 1 o 2 años, porque más allá del caso del ingeniero Fujimori, en efecto sería una ley útil y beneficiosa para el sistema penitenciario. Más allá también del problema de las formalidades, de los procedimientos, de la exoneración del trámite de comisiones, de la exoneración de la segunda votación, hay un tema central, y es que en estas resoluciones pedidas por el juez Núñez, que anula el indulto, en la conclusión 14ª se dice claramente lo siguiente: en aquellos casos en que, en aplicación del principio de convencionalidad, que surge cuando el Estado, como en este caso el Estado peruano, fue condenado por los hechos vinculados con la Cantuti y Barrios Altos, dice que las sentencias que se deriven de esos casos deben ser cumplidas de manera íntegra y de buena fe. Y esta ley no puede ir contra esa ahí disposición previa. En consecuencia hay una contradicción entre lo ¿Y que cómo el se juez ha resuelve señalado. esa contradicción? Esto va, eventualmente podría terminar nuevamente ante la Corte Interamericana para que finalmente dirima si esa Y mientras ley... tanto, ¿cómo se procedería? Bueno, se aplicaría la ley, pero inmediatamente los familiares van a... El problema no se resuelve con la ley. Me permite un momento, Walter Adán, estamos comunicados con la congresista Marisa Glade de Nuevo Perú, que es precisamente... Carlos Brus primero, de Peruanos por el Cambio, disculpen, después creo que vamos a tener contacto con Marisa Glade. ¿Qué tal, congresista Brus? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Entendemos que ustedes estaban en principio a favor de la iniciativa, pero que la manera como ha procedido, digamos, la mesa directiva en este caso, ha hecho que ustedes cambien de opinión. ¿Es correcto eso? Más o menos, en efecto. Más o menos. Lo que ocurre es que malas formas borran buenas intenciones. Nosotros veíamos con simpatía el hecho de que se dé un dispositivo que permita a gente de avanzada edad que pueda cumplir con su sentencia en sus casas, porque el sistema penitenciario le es difícil alojar a gente de mayor edad que necesita más cuidado, y que además tenemos que impedir eso de que la gente muere en la cárcel, ¿no?
Entonces, se lo hicimos saber hacer Fujimorismo, que lo veíamos como a los ojos, pero estudiémoslo, analicémoslo bien, pidamos opiniones del INPI, el Ministerio de Justicia, lo que se hace normalmente, porque esto es una ley trascendente, y además para que no se diga que lo estamos haciendo solamente porque le están anulando el indulto al señor Fujimori. Lamentablemente, el día de hoy no han tenido problemas en hacer aparecer firmas de gente que no está. El caso del señor Richard Acuña, él está de licencia en el Congreso porque está en Trujillo, físicamente en Trujillo, enterrando a un familiar cercano, y está el vocero titular, que es el señor Vázquez, está presente todo el día en la instalación del Congreso. Entonces, cuando está presente el vocero titular, no firma los voceros suplentes. No los otros están de licencia, no los otros están de Trujillo. Entonces, el vocero Vázquez estaba de acuerdo en que esto vaya por comisiones, y ellos también estaban inclinados a votar a favor, pero que cumpla su trámite. Sin embargo, apareció la firma del señor Acuña, parece que un courier del Congreso viajó a Trujillo y regresó al toque, le sacó la firma y regresó al toque, y de esa manera quisieron hacer esto, y aún así el señor Vázquez retiró la firma del señor Acuña, diciéndole de que tú no eres él. Sin embargo, no fue aceptado. Es decir, una tramitación, una destinación de trámites vergonzosa. Y en segundo lugar, esto se ha hecho de manera tan apresurada, sin medir las consecuencias de lo que han aprobado, que deben estar haciendo una fiesta hoy día Montesinos, Martín Rivas, Hermosa Ríos, todos van a salir libres. Y van a salir libres en un arresto domiciliario privilegiado, porque este arresto domiciliario se le permite viajar al interior del país, basta que le avisen al juzgado a dónde van a ir. En otras palabras, están libres, ¿no? Entonces, por este apresuramiento del fujimorismo, que además hay que resaltar que el año pasado, cuando presentaron una iniciativa para que los reos que cumplan más de una cantidad de años puedan tener arresto domiciliario, ellos estuvieron en contra, claro. Sí. ¿No? Pero ahora que quisieron aprobar esto el día de hoy como de lugar, y darse cuenta que van a salir libres una cantidad de personas que no deberían salir libres. Una primera pregunta, congresista. Sí. ¿Perdón? Una pregunta. ¿Ustedes estuvieron originalmente de acuerdo con el acuerdo, valga la redundancia, de la Junta de Portavoces para que esto no pasara por comisión? No, nuestro vocero Meléndez, le pasaron la hoja, firmó, pero después se dio cuenta que era mejor que esto pase por comisiones y que esto se analice bien. Pero eso es un poco ligero, no como firma un documento el vocero de una bancada y después se da cuenta. Tiene que haber leído de qué iba el documento y tiene que haber consultado con la bancada antes de firmarlo, uno supondría. Bueno, lo que pasa es que te pasa una cantidad de papeles, muchas veces toma decisiones, pero es un trámite, tú sabes que tú retienes tu firma y lo retiró, ¿no? Entonces no estaba la firma de Peruano por cambio en esa exoneración del trámite de comisiones que no era conveniente. Lo que yo estoy seguro y espero que haga el presidente de la República es firmar esta ley. Esta ley tiene que ser observada, si no queremos en la calle a Montesinos, a Hermosa Ríos, y que no regrese al Congreso y se analice bien y hagamos una ley que en efecto puede ayudar para aliviar el sistema penitenciario, pero sin que salgan libres gente que no debe estar en las calles. Una última pregunta, congresista. ¿Van a respaldar ustedes la moción de censura a Daniel Salaverry por esto? No voy a hacer lo que hizo mi vocero, siempre retirarla. No lo hemos conversado, y seguramente lo conversaremos el día de mañana. Muy bien, muchas gracias al congresista Carlos Brus por esta comunicación. Vamos inmediatamente, y pidiéndole un poco más de paciencia a Walter Albán, a comunicarnos con la congresista Marisa Glave de Nuevo Perú para abordar la misma materia. ¿Qué tal, congresista Glave? Buenas noches. Mario, buenas noches. Entiendo que ustedes tienen dos objeciones centrales a lo que ha ocurrido. Primero, a quienes podría alcanzar esta norma aprobada, y segundo,
la manera como se ha saltado, digamos, el trámite que debió haber seguido, pasando primero por comisión y obteniendo ahí un dictamen antes de llegar al Pleno. ¿Estoy en lo cierto? Estás correcto, Mario. Nosotros creemos que esta es una ley de amnistía solapada, así de simple. Es decir, todos los militares que pudieran haber formado parte de comandos paramilitares o de ejecuciones extrajudiciales o que tengan responsabilidad directa en matanzas y que están en proceso de juicio, que como ustedes sabrán, han demorado años, porque la justicia en nuestro país demora muchísimo tiempo. Y entonces la sentencia, como recordó hoy día, por ejemplo, la congresista Tania Pariona, que ella es de Callara, que están exigiendo 25 años de prisión para los responsables directos del asesinato de campesinos, mujeres y niñas. Resulta que con un tercio cumplida la condena, una vez que cumplieran 75 años, se van, sin ningún tipo de limitación. Esto beneficiaría incluso al propio Vladimiro Montesinos, que no está sentenciado por ninguno de los crímenes que tiene objeción esta norma que se ha aprobado el caballazo el día de hoy. Entonces, claro, esto no es una ley solo para Fujimori, es una ley para Fujimori y su banda. Y esto es gravísimo, porque así no se hacen las cosas. Además, se está haciendo nuevamente pisoteando a las víctimas. Una vez más, pretender resolver los problemas del conflicto armado interno pisoteando a las víctimas es una característica grave, equivocada y prepotente del fujimorismo. Esto es algo que no se puede permitir por dignidad mínima. Y luego ya el tercer punto, que es finalmente la cereza. Obviamente estos señores, a pesar de que tienen la mayoría absoluta en este punto, porque obviamente los señores de los Avengers también están de acuerdo con ellos, han decidido igual destinarse los trámites, porque solo saben hacer las cosas mal, solo saben hacer las cosas sucias, no saben hacer las cosas de manera diferente. Han decidido no seguir el trámite regular, no discutir esto en la Comisión de Justicia, y encima adulterar un acta para eliminar el trámite regular. No tiene sentido, esto es absolutamente grave, y por eso es que hemos planteado la censura. ¿Y en qué consistido, perdón Marisa, en qué consistido la adulteración del acta? Porque el presidente del Congreso, 9:50 de la mañana, Salaverry, dice que recibió, digamos, de manera virtual la firma de Acuña, que entiendo es el punto de conflicto. De manera virtual no se puede tener. Usted verá, son firmas físicas. Supuestamente hablan de las juntas virtuales cuando no pueden reunirse los portavoces. Pero la manera en la que hacen es que entregan un papel físico y firman los portavoces. Entiendo. Tenían solamente 3 firmas a las 9:50 cuando presentaron esa acta virtual. En esas 3 firmas, Mario, no estaba la firma del congresista Acuña. Después han incluido la firma del congresista Acuña a pesar de que el señor no estaba en el Pleno, parece que ni siquiera está en Lima, y que además el vocero titular, que es el señor César Vázquez, dijo, oiga señor, yo estoy acá presente y no estoy de acuerdo, y mi partido no está de acuerdo. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda hacer una cosa así? Esto es absolutamente irregular e ilegal. Encima de eso, ha sustentado el proyecto la autora, y luego le han permitido a ella hacer un texto sustitutorio cuando lo tiene que hacer o el presidente de la Comisión de Justicia o el vicepresidente de la Comisión de Justicia. Tampoco han aceptado ese trámite. Lo han hecho al caballazo de manera montesinista, como si tuvieran al Grupo Colina atrás dictando qué cosa hacer. ¿Los votos a favor han provenido solo del fujimorismo y de los llamados Avengers? Del fujimorismo. Sí, perdón. Porque los señores del partido aprista, que a pesar de que eventualmente firmaron esa acta nefasta, se fueron, porque evidentemente sabían que esto era una barbaridad y no votaron. Entonces solamente votaron fujimoristas. No han recibido el voto de nadie más, y ni siquiera su bancada entera. Entiendo que ustedes están corriendo una moción de censura al presidente del Congreso. Sí, la hemos entregado rápidamente, ya la firmó evidentemente el Nuevo Perú, le hemos dejado copia al Frente Amplio, le hemos dejado copia al congresista Lescano. Hoy día Johnny en la conferencia de prensa también nos dijo que les parecía, como ha dicho con claridad, esto simplemente muestra que la hipótesis del fiscal de organización criminal parece ser bastante cierta, porque lo único que hacen es proteger a criminales. Y ayer blindaron a Becerril y hoy día hacen esta barbaridad. Y también el congresista de Belaunde ha recibido y me ha dicho que va a firmar también la moción. La congresista Montenegro ya firmó, Gino Costa ya firmó, y esperemos que la mayoría de congresistas acepten este pedido y que por lo menos las fuerzas políticas que no estamos dispuestas
a que el fujimorismo maneje el Congreso como si fuera su chacra y haga lo que le dé la gana, censuremos al señor Salaverry. Falta, digamos, de las bancadas que no son alguna de las dos vertientes fujimoristas, falta el partido aprista y falta la bancada oficialista. Sí. Hoy día le hemos dado el texto al congresista Bruce. Él ha pedido evitar, es que parece que tuvieron un problema hoy día en la mañana porque firmó el señor Clemente... Sí. No me acuerdo su apellido. Meléndez. Meléndez, perdón. Sí. El señor Meléndez firmó y después retiró la firma, sí. Pero luego retiró la firma porque su bancada no estaba de acuerdo con que se hiciera así. Mire este caso qué grave es, Mario. Sí. Que incluso los señores de la bancada oficialista, de los señores de Peruanos por el Cambio, están de acuerdo en buscar un mecanismo para, por ejemplo, reducir penas para personas mayores. Sí, hemos escuchado la posición del congresista Bruce, efectivamente. Yo estoy en contra, porque me parece una barbaridad. Pero en fin, más allá del tema, ellos incluso estando a favor de esa reflexión... Objetan la manera como se ha procedido, la manera asquerosa en la que han procedido el día de hoy. No puede hacer eso el fujimorismo. El señor Salaverry se trata de lavar la cara, ha salido tratando de mostrarse diferente, independiente, autónomo, y hoy día se ha mostrado como el fujimorista mayor, permitiendo que se haga un debate aberrante como el que hemos tenido, que ha violado procedimientos básicos y que lo único que busca es imponer un mecanismo de impunidad no solo para Fujimori, Muy bien. para Fujimori y también para los que formaron con él parte de una organización criminal que asesinó, desapareció y torturó. Muy bien, bueno, muy bien es un decir en realidad. Gracias a Marisa Glave por esta comunicación, queda clara la posición también y ahora volvemos a los estudios y ahora sí, por favor, Walter Albán, ¿qué impresión tiene de esta norma aprobada y de la forma en que se ha procedido para su aprobación? Sobre todo esto último, me parece gravísimo, ¿no? Me parece gravísimo lo que estamos escuchando aquí, francamente no pareciera que podría haberse producido en un régimen constitucional de derecho democrático, donde un Congreso que funciona, pero bueno, estamos claros de que este es uno de los defectos pues de la unicameralidad y esta mala práctica de incluso actuar de esa forma, digamos, pasando por encima del dictamen de las comisiones cuando quieren sacar algo de verdad. Y exonerando de segunda votación, es lo otro que ha ocurrido hoy día, que esa segunda votación es la que supuestamente suple la falta de una segunda cámara. Pero ¿cómo quisiéramos ver esa agilidad, por ejemplo, cuando se discute el tema del señor Chávarri? Ahí sí pasan meses y no se aprueban las cosas y se traban, pero cuando quieren sacar algo de esta forma, con esa mayoría, pues la utilizan de una forma realmente denigrante. Creo que es opinable la situación de si la gente mayor de edad, etcétera, debiera cumplir la condena en su casa. Yo personalmente no tengo nada en contra de eso, pero claro, cuidando también varios detalles. ¿Cómo hace para que Abimael Guzmán no se beneficie por de ejemplo, o el hecho de por que mencionar un caso, el peor de todos, tampoco creo que sea lo mismo hablar de gente de 80 años que gente de 65, ¿no? No. Definitivamente acá no ha habido ya ningún debate. Se nota de que en efecto, utilizando un poco el contexto en el que porque es un tema sensible, se ha producido la nulidad a la que se hacía referencia antes. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Víctor respecto a que esto debió en su oportunidad ¿no? aprobarse en el Congreso hace ya un par de años, pero ellos fueron los que se opusieron. Sí. ¿Cuál es entonces ahora, digamos, la explicación a una reacción de este tipo? El presidente de la República, el Ejecutivo, puede observar la ley, la puede observar cuándo y qué pasa mientras tanto. Digamos que la observase mañana. Ahora que ha sido aprobada, se publica mañana en El Peruano, ¿entra en vigencia? Si se hubiera, digamos, si se produjera una aprobación inmediata y se publica, entra en vigencia, pero yo creo que esto debiera ser, si no se produce nada en el Congreso, debiera ser observado. ¿Eso puede ser observado hoy día mismo por el Puede ser Ejecutivo? observado tan pronto le envíen la autógrafa, entiendo, al Ejecutivo, ¿no? Y eso tiene 15 días para la observación. Esos 15 días no entra en vigencia, evidentemente. No entra en vigencia y sí. no va a entrar tampoco hasta que el Congreso no hiciera, digamos, un trámite de insistencia, pero que diera esto la oportunidad de revisar bien qué es lo que se está aprobando y si acaso efectivamente, aparte de los casos ya conocidos, estamos asistiendo a la posibilidad de que se pueda esto ampliar y beneficiar a gente que definitivamente no merecería esta medida, ¿no? La etapa en la que nos encontraríamos sería que el Congreso eventualmente hoy podría sancionar la ley, es decir, el presidente del Congreso estaría firmando la autógrafa, dando cuenta o certificando de que se han cumplido con los procedimientos y que se ha obtenido la votación. Pero al momento de llegar al Poder Ejecutivo, es lógico que va a observarla,
la ley queda en suspenso y no se publica. La publicación solo sería posterior al acto de eventual ratificación por parte del Congreso. Pero yo creo que esta ley ya nació muerta, no hay que ser discípulo de Agatha Liz para saber que esto terminaría en un gran escándalo, por la forma tan burda con que la han aprobado, ¿no? Pero nuevamente es exponerse a un problema mayor, no hay control de daños, es decir, porque digamos que en efecto dan un paso adelante para tener que dar dos hacia atrás, luego el golpe político que encaja en ese trance es... Y la judicialización de la política, porque esto va a terminar en una acción de inconstitucionalidad, acción de amparo. No se aprende nada de la experiencia reciente. O sea, si se criticó al Ejecutivo cuando dio el indulto, fue precisamente porque se festinaron trámites, porque se produjeron una serie de hechos que hicieron muy cuestionable la decisión, y esto es lo que finalmente lo que ha llevado a que se declare nulo el indulto. Pero entonces hace lo propio el Congreso. ¿Dónde estamos? Esto otra vez seguramente terminaría siendo llevado a tribunales, ¿no? Bien, importante como es esta noticia, no es la única de esta envergadura, de este calibre del día de hoy, de manera que vamos un momento a una pausa y regresamos para conversar sobre lo que ha decidido hoy día el Tribunal Constitucional, dejar sin efecto la ley Mulder, conocida también como la ley Mordaza, lo que aparte de los efectos legales tiene también efectos políticos. Vamos a conversar sobre eso con nuestros invitados. Muy bien, como decíamos antes de la pausa, el Tribunal Constitucional decidió hoy por 6 votos a 1 dejar sin efecto, es decir, anular por inconstitucional la llamada ley Mulder, porque fue el congresista Mulder el que la formuló originalmente, que como ustedes recuerdan prohibía la publicidad estatal en medios privados, había algunas excepciones. Esta norma se aprobó, bueno, primero fue en la comisión permanente, después la observó el presidente y después regresó al Congreso, se aprobó por insistencia, en medio de una controversia política importante, porque la primera vez que se refirió a ella, el que entonces era presidente del Congreso, Luis Galarreta, que estaba siendo asediado por unas preguntas de varios periodistas acerca de una compra de electrodomésticos, televisores y frigobares que había aprobado la mesa directiva encabezada por él, y que luego, hay que decir, su sucesor, Daniel Salaverry, anuló el proceso de compra. Él dijo, y ya vamos a aprobar también una ley para que se retire o no se ponga la publicidad en los medios mermeleros, algo así, lo que fue entendido como lo que era, una amenaza, un ánimo de represalia a la prensa incómoda, como diciendo, bueno, y ya no van a tener ustedes publicidad. No fue él el único que se refirió a esa ley desde el fujimorismo. De hecho, bajo la idea de que esto iba a permitir alguna forma de austeridad, hasta la señora Keiko Fujimori, me parece que en mayo de este año dijo, así como el gobierno ha dado un decreto de urgencia que busca la austeridad, creo yo que este proyecto también lo que busca es que los recursos públicos sean utilizados con prioridad para la construcción de obras y de colegios, y no tanto para la utilización del autobombo que muchas veces se ha venido dando, sobre todo en gobiernos pasados. Pues bien, ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que esa ley pues atentaba contra la libertad de información, entre otras leyes, al derecho de información, perdón, no la libertad, entre otros derechos importantes, y habrá que ver pues cómo quedan quienes argumentaban en otro sentido. Vamos a escuchar el momento en el que el presidente del Tribunal Constitucional, el magistrado Blume, explica precisamente o da noticia de esta circunstancia. Después de este amplio y democrático debate, alturado y respetuoso como debe ser, se ha votado la causa. El Pleno me ha facultado para que, a nombre del Tribunal Constitucional, y dado que este es un asunto de alto interés público, informe al país que la causa ha sido resuelta por 6 votos a favor y 1 en contra, en el sentido de declarar fundada la demanda y, en consecuencia, declarar nula la ley 30.793,
ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano, por considerar al vulnerar los derechos a la libertad de información, a la legalidad penal y a la libertad de contratar con fines lícitos, y además por violar la regulación constitucional de los decretos de urgencia. El Tribunal Constitucional considera que el derecho a la información es un derecho que hace al núcleo del Estado constitucional, que es un derecho fundamental para el funcionamiento de la democracia y del Estado constitucional. Y ese es un derecho de amplio contenido que comprende tanto al que produce la información, como al que emite la información, como al que procesa la información, como al que replica la información, como al que recibe la información. Muy bien, vayamos primero al aspecto legal. ¿Ustedes están de acuerdo con la explicación que da a nombre del tribunal el titular de ese organismo? Cuando el Congreso aprobó esta ley, de alguna manera estaba anticipando un homenaje a Gabriel García Márquez, porque era una crónica de una muerte anunciada, que el Tribunal Constitucional iba a declarar la nulidad, la inconstitucionalidad de esa norma, porque en efecto incurría en la afectación a los derechos de la libertad de información, tanto de los medios como de los propios ciudadanos. Y además le ha agregado 2 hechos más. Habla de una infracción a la legalidad penal y algunos aspectos vinculados con unos decretos de urgencia. Señálese además que antes de que el tribunal se pronunciara, ya un juzgado del Distrito Judicial de Arequipa, recogiendo un pedido de Caja Arequipa, había declarado fundada una medida cautelar. En consecuencia, ya había adelantado opinión en el sentido de que encontraba que debía dictarse una medida de inaplicaciones de esa ley por ser inconstitucional. Y lo mismo, al parecer, iba a suceder en estos días en relación a un pedido planteado por IPIS, en relación a un juzgado de Lima. Entonces, deplorable las declaraciones que se dieron en torno a la ley y lamentable la forma en que una supuesta o real buena intención, que era la de regular los mecanismos del uso de recursos públicos para publicidad, haya terminado de esta manera, ¿no? Walter. Por completo de acuerdo con lo que acaba de señalar Víctor. Yo soy menos bondadoso respecto a que pudiera haber una buena intención detrás de esto. Es evidente que nunca estuvo en discusión que había que regular la manera como se contrata la publicidad del Estado. Pero aquí esto se ha utilizado como un pretexto, evidentemente, para una medida política de afectar a los medios, pero lo que no se consideró, y creo que es lo más grave del asunto, es que ya de plano esto ha afectado efectivamente a a un sector amplio de la población, sobre todo la más apartada, porque campañas que el Estado tiene que desarrollar para información sobre asuntos que hacen a su condición de vida, no se han podido llevar adelante. Luego hay medios pequeños, que son los que más han sufrido esto, que tienen, por ejemplo, emisoras en provincias. Yo tengo permanente comunicación con Radio Marañón, que la dirige el padre Mugiro, y me decía, bueno, nos han dejado prácticamente en la inanición, no tenemos cómo seguir sosteniendo la radio, porque buena parte de nuestra publicidad era publicidad estatal, pero para servicio social, no para hacer ningún tipo de campaña a nadie. Bueno, yo creo que además ahora se hace evidente, por ejemplo, para discutir la cuestión del referéndum, ¿no? Si tuviéramos esta limitación, pues sería terrible, porque no se podría hacer una difusión adecuada de todo lo que está detrás. ¿En qué consisten las 4 preguntas, para empezar? Así es, con información suficiente. Yo creo que desde todo punto de vista era nefasto, y en buena hora que el Tribunal Constitucional haya resuelto. Y el Congreso tuvo, digamos, hasta no sé mucho, oportunidad de enmendar este entuerto cuando Mercedes Arauz presenta un proyecto para modificar esta ley y permitir la regulación. Y hasta Daniel Salaverry, apartándose de su bancada, dijo que bueno, que esto es una ley que no había beneficiado a nadie, que se podía realizar. Inmediatamente le enmendaron la plana y desactivaron la posible iniciativa. Pero ya nos hemos deslizado entonces al lado político de esta medida y sus consecuencias, o de la anulación de esta medida. Nuevamente, crónica de una muerte anunciada, dice acá el doctor García Toma,
y eso hace pensar en la ausencia de control de daños de parte de la bancada mayoritaria. Pero Mauricio Mulder es un político experimentado. Él tenía que saber también que una norma de este tipo iba a tener el resultado que ha obtenido ahora. Y tener una norma que se llama, digamos, coloquialmente, alternativamente, la ley Mordaza o la ley Mulder, no, digamos, es una condecoración para un político. Yo creo que esta situación de un Congreso dominado por una mayoría aplastante ha permitido que alguna gente, no sé, pues le afloren cosas que no se le conocían, como en el caso de Mulder, ¿no? Es decir, sabemos que la bancada del APRA es muy pequeña, pero claro, si actúa más bien en función de esta mayoría tan amplia, llega un punto en que pierden un poco los controles. Porque lo que no debemos olvidar es que trataron de defenestrar a 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Esto se hizo en paralelo y por supuesto con el respaldo de estas mismas personas dentro del Congreso. Es decir, hoy día asistimos a que se pudo llegar a una declaración de inconstitucionalidad de esto porque finalmente esa ofensiva no prosperó, no se llegó a concretar, pero era parte de todo lo que se estaba tratando de llevar adelante. Yo me pregunto si habrá el mismo resultado, por ejemplo, respecto a la modificación del reglamento del Congreso, que prácticamente anula la cuestión de confianza para el Ejecutivo, que también es una iniciativa de Mulder. Y eso requiere pues 5 votos como mínimo del Congreso y no estoy seguro de que, el Tribunal Constitucional. No sé si se van a conseguir. En el plano de lo político, creo que lo más lamentable es las declaraciones de Galarreta y que en ningún momento su partido, Fuerza Popular, tratara de amenguar, atenuar, desmentir. Al principio algunos tomaron distancia a propósito de la forma como se había expresado, pero digamos, el respaldo a la iniciativa era cerrado. Desde el momento en que, como he leído, la propia Keiko Fujimori está, digamos, a bordo de este vagón, ¿no? Vamos a escuchar lo que ha dicho Mauricio Mulder al conocer que su ley ha sido declarada inconstitucional. Mi papel aquí es cuidar los dineros del Estado, no es estar promoviendo que el Estado le regale plata a sus amigos. Y si este tema de la prensa fue concebido de esa manera, muy bien, como demócrata que soy, yo respeto lo que diga el Tribunal Constitucional y buscaremos que ahora el esquema pase por un proceso de regulación que me imagino nadie se opondrá, porque todo el mundo salió a decir que eso, aquí lo sustantivo era la regulación, perfecto, pues ahora iremos a la regulación y esperemos que salga por unanimidad. No es un proyecto de ley de prohibición, sino de regulación en el que se establezcan parámetros, montos, a efectos de evitar que los recursos públicos sirvan para que no solamente el gobierno central, sino los gobiernos locales, sobre todo los que se van a instalar ahora, los utilicen para beneficio de la persona que está conduciéndolo. Pero además vamos a incorporar temas que ya no tienen que ver con prensa, sino con estudios de abogados, ONGs, ingenieros, etcétera, que son contratados por... Muy bien, va a insistir bajo la figura de la regulación. Lo que llama la atención es, dice, yo respeto, y eso no solamente es una cuestión de Mauricio, dicen, yo respeto la decisión del tribunal. Podrían no respetarla, es la pregunta, digamos, es una verdad de perogrullo, como si pudieran decir, no, esta decisión del Tribunal Constitucional no va. La verdad que si tuviéramos tiempo, yo tengo una larga lista de afirmaciones del señor Mulder en que se contradice por completo de un momento para otro. Hace rato que le he perdido toda confianza a ese tipo de afirmaciones. Sí, pero no hay que desconocer que Mulder a lo largo de toda su trayectoria ha demostrado una firmeza de carácter, un compromiso con los valores democráticos, ¿no? En esta circunstancia uno puede discrepar, pero creo que su conducta a lo largo de los años le ha generado un respeto y un respaldo. Y yo señalaba mi extrañeza porque yo pienso, de lo que conozco a Mauricio, que lo conozco hace 40 años, la verdad, que él tenía que conocer cuál iba a ser el resultado de esta iniciativa. Sin embargo... yo quisiera solo anotar, Víctor, que yo precisamente hacía referencia a eso. O sea, se suponía que una persona con esa trayectoria, esa experiencia, no se iba a marear de poder por una circunstancia como la que estamos atravesando. Lamentablemente, la performance en estos... ¿Tú crees que ha sido un mareo de poder? Sin duda. Y creo que ya es tiempo de que se dé cuenta que esto tiene límites y que su cargo es transitorio. No tiene él la posibilidad de hacer lo que le parezca, ¿no? Bueno, vamos a una brevísima pausa y regresamos con un tercer tema tan importante como los dos anteriores, que es la declaración de parte de la Corte Suprema como infundados de los 2 recursos de casación presentados,
uno por la señora Keiko Fujimori y su esposo y otro por Fuerza Popular. Muy bien, vamos a ir en un momento a una conexión en vivo. Ahí está en la prefectura, donde Susana Higuchi está visitando a su hija Keiko Fujimori. Tenemos ahí a nuestro compañero Daniel Castillo, está ya listo. Aló. Sí, adelante, por favor, Daniel. Sí. Corre. Al final. Permiso, por favor. Así es, compañeros, ¿me escuchan? Hace instantes nada más acaban de llegar hasta la sede de la prefectura Mark Vito y Susana Higuchi, la madre de Keiko Fujimori. Están ya en el interior de esta sede policial junto con la abogada Juliana Loza. Y es que se nos ha informado que además de la presencia de la madre de Keiko Fujimori, están dos congresistas de la bancada de Fuerza Popular. La señora Susana Higuchi estaba consternada. Fue un momento realmente de mucha impresión para ella ver nuevamente a los medios y de momento se generó desorden. Ella está con un bastón, tiene dificultad para trasladarse, estaba con una de sus hijas, ahí está, y con Mark Vito. Él muy sonriente, dijo algunas palabras, pero como entenderán, compañeros, la bulla también de los simpatizantes de Fuerza Popular impedía que se pueda escuchar lo que estaba diciendo el esposo de Keiko Fujimori. Está Susana Higuchi, entran con unas bolsas, en una vemos una gaseosa, vemos alimentos, al parecer son los alimentos, la cena de Keiko Fujimori en este segundo día de detención preliminar. Detrás nuestro están los simpatizantes de Fuerza Popular. Ya pasaron entonces al lugar en donde se encuentra detenida Keiko Sofía Fujimori. Más temprano también estuvo la abogada, quien manifestó que era una medida injusta la que había tomado el Poder Judicial, esta sala subpenal permanente de la Sala Suprema, que había negado el recurso de casación que había presentado y finalmente vino nuevamente hasta esta sede policial para conversar con su patrocinada sobre lo que se había hablado en esta audiencia de casación. Muy bien, muchas gracias por esta comunicación y por estas imágenes desde la prefectura, nuestro compañero Daniel Castillo. Ya vemos la visita de Susana Higuchi a su hija. También nos comenta desde la producción que del local de Paseo Colón, el local central de Fuerza Popular, la bancada ha colgado un tuit. Dice: ahora en nuestro local de Colón, reunida la bancada, dirige el debate Pepe Klimper, la silla de nuestra lideresa Keiko Fujimori se mantendrá vacía en señal de protesta por su detención arbitraria y abusiva. Hashtag Keiko no está sola. Muy bien, eso es lo que dice el fujimorismo. Ahora sí, volvemos a los estudios a comentar lo que habíamos anunciado. La Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación presentado por Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito a fin de que no se le siguiera investigando por el presunto delito de lavado de activos, y esto es lo importante, en el marco de la ley de crimen organizado. También se declaró infundado otro recurso semejante presentado por el partido, por Fuerza Popular. Lo que este recurso de casación pretendía, y me van a corregir acá los dos letrados, los dos abogados que me acompañan, era dejar sin efecto, digamos, el cambio que se había producido en la investigación que le seguía a la Fiscalía a partir de algún momento del 2017, septiembre del 2017 me parece que se produce el cambio, en el que se dice que esa investigación se va a producir ahora en el marco de la ley de crimen organizado, lo que permitía extender el plazo de investigación. Bueno,
Objetaron eso a través de un recurso de casación, tanto el partido como la señora Fujimori y su esposo, y esa objeción, ese recurso de casación, pues ha sido declarado infundado por la Corte Suprema, es decir, se los va a seguir investigando y se los va a seguir investigando bajo la figura del crimen organizado. Eso es lo que ha ocurrido en buena cuenta. Sí, digamos, Keiko Fujimori y Fuerza Popular le pedían a la sala que ha resuelto este caso 3 cosas, sin entrar al fondo del tema. Primero, que revisara si el procedimiento seguido en torno a esta investigación preliminar era el que establecía la ley. Y la sala le ha dicho que sí. Que sí. Lo segundo es que si las normas que han sido invocadas por la Fiscalía para justificar su conducta, su actuación, eran las correctas, y la sala le ha dicho que sí. Y por último, si es que se había violentado o no alguna jurisprudencia de carácter vinculante, y la sala le ha dicho que no, que digamos, en consecuencia, le ha dado un respaldo, un espaldarazo a la Fiscalía, y es un golpe más dentro de esta larga cadena de problemas que se han generado estas últimas semanas contra el Fujimorismo. Sí, es un contraste, digamos, para Keiko Fujimori y para el partido. Y creo que aquí vale la pena mencionar que, bueno, dentro de lo que se viene conociendo, ¿no? Está, en un principio, si no hubiera ocurrido lo de los audios, la sala que ha resuelto este tema la debió presidir el señor Inostroza, ¿no es cierto? Y de allí que se habla de que había el interés de Keiko de reunirse con Inostroza para trabajar este tema, que hubiera terminado por archivar el asunto. Ahora, creo sin embargo que independientemente de que en efecto la investigación tendrá que continuar, y en esto el Poder Judicial sigue, digamos, precedentes, lo que sí está en cuestión es la necesidad de la medida de la detención, cosa que, bueno, al cumplirse los 10 días tendrá que evaluarse nuevamente, porque parece un tanto, digamos, forzada la figura de que, estando en una investigación preliminar y con elementos que no son nuevos ciertamente, ¿no?, se diga ahora de que se requiere, tiene que estar, ¿no?, esta detención para poder continuar con la investigación. Bueno, el día 10º tendrá que definirse, entiendo, que o se pasa a una detención provisional o se... A una prisión preventiva, quiere decir. Perdón, a una detención preventiva, o ya se deja sin efecto. ¿Tienen que transcurrir los 10 días, perdón? ¿No, eso no se puede resolver antes? Se puede antes, entendemos que... 10 días, ¿no? No, ya, pero ha dictado 10 días. Han dictado 10 días porque es lo que ha pedido. Pero entendemos que la defensa ha presentado una apelación a esa detención preliminar. ¿Esa apelación será resuelta o podría ser resuelta antes de los 10 días? Lo que yo entiendo es que sí, podría ser resuelta, pero me parece que no va a ser tan factible que esto ocurra, y lo más probable es que al 10º día los 10 días el fiscal tendrá que... Son inexorables, tiene la medida, aparentemente. Yo comparto la apreciación de Walter en el sentido de que todo indica que la medida adoptada por el juez Cargoncho no se sostiene. Y como ha sucedido con el caso de los Humala Heredia, como sucedió con los empresarios de la empresa Graña, finalmente esa decisión va a ser revocada, porque... Digamos, ¿en dónde va a ser revocada? Porque no va a tener que llegar al Tribunal Constitucional. Se ha apelado. Se ha apelado. Hay una sala... Pero con lo que ya dijo el Tribunal Constitucional, digamos... Sí, pero además está clarísimo, porque ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Que siendo la libertad después de la vida, digamos, el derecho básico de mayor importancia, y existiendo la posibilidad de medidas menos gravosas, menos dañosas, el juez debe preferir esas medidas. Ahora, más aún, las circunstancias no ameritaban una detención, porque a lo largo de todo el proceso se había mostrado colaboración. No hay... Sí, el peligro de fuga está un poco forzado. Sí. El de obstaculización del proceso, me parece que en los 186 páginas menciona en algún momento la posible influencia de la señora en el Poder Judicial. Es una especulación que no, digamos, puede ser cierto, ¿no? Pero salvo que haya declaraciones de Camayo en ese sentido, pero tendría que estar actuado eso, tendría que estar registrado. Pero esta decisión de juez Cargoncho le hace daño a la justicia y de alguna manera victimiza a la propia... Hay otros hechos por los que seguramente sería muy interesante ver cómo progresan las investigaciones, pero en este asunto, que además efectivamente se parece al caso de los Humala, ¿no?, porque es por aportes de campaña que, como sabemos, no se ha querido
establecer en el Perú de que sea delito. O sea, si bien esto se califica como una ilegalidad, recibir una falta, y no declararlos, no es un delito y en consecuencia fuerzan la figura de lavado de activos que ya tiene otro... Hay que demostrar que el origen del dinero es... Fijémonos que hasta el momento, no obstante que en el caso de los Humala se dijo que ya era inminente la acusación, hasta ahora no se presenta acusación. Entonces, ¿a dónde va a terminar ese caso donde ellos han estado, entiendo que 9 meses privados de libertad? Entonces, ¿para qué insistir en una cuestión que realmente no parece tener mayor horizonte? Pero lo que sí es importante es que el Ministerio Público y el Poder Judicial tengan muy claro que la detención de las personas antes de una condena debe ser algo absolutamente excepcional. No puede convertirse en la práctica y en la cuestión regular para todos los procesos. La propia Constitución, en el artículo 139, establece la indemnización por las detenciones arbitrarias. Y yo creo que en los casos anteriores, como en este, se trata claramente de una detención arbitraria, no solamente porque lo decía el sentido común, la doctrina, sino porque ya incluso está jurisprudencia, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo podría resolver la apelación la sala a la que le corresponda hacerlo? O sea, ¿en cuánto tiempo, digamos que se cumplen los 10 días que Concepción Carhuancho insiste y va a la prisión preventiva, ¿en cuánto tiempo podría verosímilmente salir de este arresto? Bueno, se trata de un trámite que debiera tener, digamos... Tenía que ser muy expeditivo porque es la libertad de una persona, claro. Pero sabemos que el Poder Judicial no camina con ese ritmo. Ojalá que no se dilate demasiado. En cualquier caso... Pero que 15 días, 20 días, un mes, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que antes de un mes tendría que haber... Antes de un mes, bueno, y ya un mes... Y es bastante, ya para bastante, es una hazaña. Es más, a los 10 días, como repito, el fiscal Pérez tendrá que sostener, digamos, sobre qué base quiere pasar a una detención, ¿no? A que continúe la detención, mejor dicho, bajo la modalidad ya de preventiva. Muy bien. Termino la idea. Y yo veo muy difícil que hayan elementos como para decir que deba continuar, ¿no? Eso es lo que concierne a la detención preliminar, pero empezábamos conversando de la casación. La casación ya no tiene apelación posible, digamos. Esto ya llegó al nivel máximo de instancias judiciales a las que podría llegar. La casación en sí misma ya es una cuestión excepcional. Sí, solamente lo que se ha vuelto absolutamente cotidiana. La Corte Suprema admite las casaciones, pero en materia penal no es tanta o sea, del número de solicitudes de casación a las que realmente la Corte admite, son muy bajas, ¿no? Y si me permite, Walter había mencionado un hecho que no deberíamos pasar por alto. Sí. Fue muy, podríamos calificar de inusual, raro o extraño el hecho de la conformación de una sala especial que presidiera Inostroza, porque Inostroza era el más joven de la Corte Suprema, y en consecuencia, rompiendo las reglas de la tradición, probablemente sea uno de los pocos casos en donde el más joven miembro de la Corte Suprema preside una sala que además está integrada en su totalidad por provisionales. El resto por provisionales, ¿no? Entonces es una situación rara que yo creo que meritaría una investigación. ¿Qué determinó esa rareza? Así es. Que estaba en camino y no se consumó, digamos. Efecto, yo estoy convencido que esa rareza tiene que ver con la forma como fueron incorporados a la Corte Suprema Inostroza y Romero, y cómo incluso ya estaba preparada la sucesión para que Romero entrara a la presidencia del Poder Judicial e Inostroza el siguiente año. Todo esto explotado por el asunto de los audios, y esto nos lleva hasta el Consejo de la Magistratura y quienes han digitado todo este asunto durante los últimos años. Ahora, insisto, volviendo a lo de la casación, esto quiere decir que se los va a seguir investigando a la señora Fujimori, a su esposo, en el contexto, en el marco de la ley de crimen organizado. ¿Eso permite que la investigación se extienda hasta cuándo? Porque entiendo que una de las particularidades de pasar al marco de la ley de crimen organizado es que permitía que la investigación tuviese plazos más extensos. Más amplios, claro. Sí. Bueno, son 38 meses, entiendo ya. ¿Desde que empezó o desde que cambió de giro la investigación? Buena pregunta. No me atrevo a dar una opinión porque no tengo un juicio claro sobre eso. Debiera ser desde que comenzó, en realidad. Y aparte de lo de los plazos, ¿qué otro elemento agrega la ley de crimen organizado que pudiese hacerle más difíciles o menos difíciles las cosas a los investigados?
No, yo creo que básicamente fue esa la cuestión. Cuando se nombró a Pérez, o sea, cuando se le encarga a él este caso, ya estábamos en una situación en la que si no se consideraba crimen organizado, esto tendría que haber sido archivado. Entonces fue una decisión que claramente apuntó a eso, a ampliar los plazos, ¿no? Me da la impresión de que más allá de eso no hay tampoco elementos sustantivos que puedan diferenciar lo que ocurre desde el punto de vista de los investigados, ¿no? Pero con detención preliminar o dictada la detención preliminar, el fiscal está obligado a presentar acusación en 10 días. En 10 días, puede pedir como una ampliación de plazo que tendrá que ser resuelta por el juez Cargancho, o tendrá ya que presentar una acusación. Solo tiene esos dos caminos. Si hay la ampliación de plazo, eso... Son 6 días más, me parece. 6 días más. 6 días más. Sí, le pueden conceder 6 días más. Y si considera que en estos 10 días que le han dado ha corroborado o ha acumulado mayor argumentación, mayores indicios, mayores pruebas, está expedito para presentar la acusación, que es lo que se llama la etapa intermedia, y luego de ahí pasar ya a la etapa del juicio, ¿no? Es decir, ¿es verosímil que antes de que termine el mes la acusación esté presentada? Sí, eso es bastante verosímil. Y parece clara que la determinación del Ministerio Público en ese sentido va por ese sentido. De pedir la detención preliminar, porque si no, no la habría pedido usted. No habría pedido la detención, no habría pedido la detención preliminar. Claro, pero la verdad... ahí yo no pongo en cuestión la buena intención, en este caso sí, del fiscal Pérez, pero se me hace muy difícil, ¿no es cierto? O sea, lo que uno puede advertir en lo que sustenta esta decisión es que no hay elementos nuevos ni que creen convicción de que hay peligro de fuga o que va a obstaculizar, que no influya. ¿Cómo? ¿Acaso la van a incomunicar? ¿Acaso van a impedir que pueda dar directivas de donde se encuentre? Yo creo que lo grave del asunto, que aparte de la judicialización de la política que hemos hecho hoy día, que en vez de hablar de temas políticos nos hemos mezclado con los procesos. Bueno, eso ocurre todos los días, créanme. Ahora estamos en el fenómeno de la politización de la justicia, es decir, que los jueces y los fiscales están compitiendo, ¿no es cierto?, en presencia escénica con los parlamentarios y los ministros, ¿no? Entonces eso es peligroso. Caballeros, tenemos que irnos. Yo les agradezco mucho que me hayan ayudado a desarrollar y desempeñar estos temas legales. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.